Mi tema, ejercicio, fuerza y prevención de caídas, protegiendo la mente y el cuerpo en el adulto mayor. Es un tema bastante amplio, es un tema de salud pública, es un tema que debemos muchas veces tomarlo con pinzas y un tema que tenemos que hacer un abordaje súper específico y tenemos que tener bastante conocimiento, no solo en ejercicio, como les habló Andrés, sino un poco más allá del ejercicio, la prescripción del ejercicio. Y pues esta presentación la he hecho pensando en eso, pensando en compartir un poco de cómo se debería manejar la prescripción del ejercicio per se en el adulto mayor, y no solo con fines de ganar fuerza, sino también con fines cognitivos. ¿Sí? Eh, tengo Leche, tres me gusta preguntas su parte con Golan. que voy a resolver en esta charla. Uno, ¿cómo podemos identificar de forma rápida y con evidencia qué adultos mayores tienen mayor riesgo de caídas? Eso por la primera cosa. La segunda, ¿qué tipo de ejercicio y en qué dosis realmente es efectivo para prevenir caídas y mejorar la calidad de vida? Y la tercera, ¿de qué manera el ejercicio no solo fortalece el cuerpo, sino que también protege la mente en el envejecimiento? Estas son tres preguntas principales que las hice con el fin de que nosotros, alrededor de esta charla o cuando se termine esta charla, seamos capaces de responderlas sin sin ningún problema. Y podemos también aplicarlas en nuestra práctica clínica. Espero que, bueno, estoy casi seguro que la mayoría de acá son fisios, ya poner las manos a la obra, porque ese es nuestro objetivo y el objetivo de este tipo de congresos, este tipo de presentaciones, es sumar un poquito y dar un granito de arena a la fisioterapia en general. Acá les doy un poquito de datos, ejercicio de fuerza y prevención de caídas en el adulto mayor. Les mencionaba hace un momento que las caídas es un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque las caídas son la segunda causa de muerte por lesiones accidentales en el mundo. Interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces solo reduciendo el número de caídas o el número de complicaciones tras una caída, mejoraríamos el sistema de salud público. Tenemos otro dato. Cada año ocurren unas 684.000 muertes, o sea, más del 80% en países de ingresos bajos y medios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros acá en Latinoamérica bordeamos los ingresos bajos y medios. Eso quiere decir que la mayor parte de caídas suceden en nuestra región también. Entonces es un tema que nosotros tenemos que abordarlo de manera hasta cierto punto agresiva, pero con pinzas. Es bastante complejo el asunto. También tengo otro dato interesante. Se registran alrededor de 37,3 millones de caídas que requieren atención médica anualmente. Imagínense, 37,3 millones necesitan atención médica, independientemente si son fracturas, si de pronto un ACV, de pronto alguna complicación tras una caída. Eso es importante saber. Acá hay otro dato que me pareció importante ponerlo también en la presentación. En Estados Unidos, uno de cada cuatro adultos mayores de 65 años se cae una vez al año. Qué increíble, ¿no? Es uno de cada cuatro es un número bastante alto. Eso quiere decir que las caídas están a la orden del día. En mi país, en Ecuador, el estudio encontró que el 34,7% de adultos mayores tuvo al menos una caída en el último año. De ellos, un tercio o 30,6% sufrió una lesión. Eso quiere decir que si nosotros podemos
disminuir el riesgo de lesiones, disminuir el riesgo de complicaciones tras una caída, estaríamos aportando directamente al sistema de salud, y no solo privada, sino pública, como les mencioné. Este problema global afecta directamente la calidad de vida y la autonomía de los adultos mayores. Conocemos que una caída muchas veces es un antes y un después en la vida de un adulto mayor. Eh, Vienen muchos procesos acá, kinesiofobia, vienen inclusive procesos y se aumentan las comorbilidades que pueda tener. Es algo súper importante saber manejar el tema de las caídas en los adultos mayores. Entonces, tenemos también algo interesante. El ejercicio multicomponente es la intervención más efectiva y segura para prevenir caídas. Eso es lo que ya se sabe, que ahora el ejercicio no solo es un tema físico, sino también es un tema cognitivo. ¿Sí? Acá, el desafío de las caídas. Las caídas representan un problema de salud pública significativo en la población adulta mayor. Más allá de las fracturas y lesiones físicas, pueden desencadenar un ciclo de miedo a caer, una reducción de la actividad física, aislamiento social y deterioro funcional, culminando en una pérdida de independencia que impacta directamente en su bienestar general y por tanto la prevención es una prioridad. Aquí hay bastantes cositas de las que podemos hablar un poquito. Eh, el miedo a caer. ¿Cómo nosotros podemos medir eso? Hay varias formas. Tenemos el FES o el Fall Efficacy Scale Internacional o el test de Tampa que mide la... Se lo mide a través de velocidad de la marcha, se lo mide a través del índice, se lo mide a través de TUG. Creo que me fui, me desconecté, no sé qué pasó. ¿Aló? Sí, ahí sí se escucha. Sí, me desconecté, ¿no? ¿Qué pasó? Ya estamos ahí. Bueno, lo que les mencionaba, no hay una herramienta validada que mida la kinesiofobia. Acá hay otro dato interesante. Tras una caída, muchas veces el adulto mayor tiene aislamiento social, o sea, tiene miedo a salir. Eso es del aislamiento social. Hay estudios actualmente que nos dicen que el aislamiento social es casi tan perjudicial como fumarse 15 cigarrillos al día. Es algo bien loco que te hace de verdad pensar cómo el tema social influye bastante en el adulto mayor y en todos en general. Acá, entre las diapositivas, también les dejé unos códigos QR en los que están ciertos artículos, cierta información que pueden escanearla para que puedan revisarla. Siento que es una manera también de poder compartir información y no solo mediante artículos. Acá ves los QR y te lleva directamente al artículo en el que se basa esto. Obviamente hay bastantes más, muchísimos más artículos que les podría compartir, pero creo que les he compartido alrededor de la presentación algunos, los más importantes así. Sí, el diagnóstico. El diagnóstico preciso es la base de la prevención. Nosotros como fisioterapeutas tenemos que tener en cuenta que saber evaluar o tener una evaluación adecuada es el 90% de nuestro proceso. Si nosotros no hacemos una buena evaluación, si no hacemos nosotros una evaluación detallada al momento que ingresa el paciente, pues estamos perdidos, porque la verdad es como si vamos a prescribir un ejercicio a ciegas,
no tenemos nada, o si simplemente decirle haga las cosas por hacer, no vamos a sacar nada. Nosotros tenemos que fundamentar, ¿sabe qué? Le hago hacer esto, hacemos las sentadillas por esto. Estamos hablando yo qué sé, tenemos dificultad en pararnos de la silla, entonces vamos a hacer sentadillas, ¿para qué? Para mejorar la habilidad de pararse de la silla. Y con eso, ¿cómo hacemos? Mediante la evaluación. Aquí tenemos varias evaluaciones que se hacen en el adulto mayor. Tenemos el Time Up and Go que ya les mencioné. Bueno, es el tiempo, se mide el tiempo en que tarda una persona en levantarse de una silla, caminar 3 metros, girar y volver a sentarse en la silla. Un tiempo mayor a 2 segundos indica mayor riesgo de caída. Eso es importante. Hay gente que se demora mucho más, entonces tenemos que tenemos un riesgo elevado o un riesgo inminente de caídas. Y esta evaluación la hacemos, nos demoramos 30 segundos en hacerla y nos dan datos increíbles. Aquí podemos inclusive analizar la marcha de nuestro paciente, podemos ver si es que trastrabillea, si duda, y con eso, si es un paciente con deterioro cognitivo, podemos asumir que puede tener kinesiofobia. No afirmo que tiene kinesiofobia porque nosotros tenemos que irlo viendo alrededor de las sesiones, si es que en realidad el paciente tiene kinesiofobia. También tenemos el STS o el levantarse 5 veces de la silla, que evalúa el tiempo o evalúa la fuerza en miembros inferiores de acuerdo al tiempo que tarda en levantarse y sentarse 5 veces sin usar los brazos. Muchas veces un tiempo de 15 segundos nos indica una debilidad muscular. ¿Por qué es importante este test? Nosotros en el adulto mayor, en la evaluación del adulto mayor, cuando vemos que este test está siendo complicado realizarse o toma bastante tiempo realizarse, podemos decir que hay una pérdida en la potencia muscular. Esta pérdida en la potencia muscular nos quiere decir una cosa. Uno, la criptopenia, que es la antesala a la sarcopenia. Entonces, muchas veces vemos esta debilidad. Si el paciente puede pararse y levantarse, pero vemos que todavía se demora un poco o vemos lentitud en esto, sabemos que estamos a un paso de la sarcopenia, entonces el 5-STS es fundamental. Evidentemente hay muchísimas más variantes como el de levantarse y sentarse en la silla durante 30 segundos. Hay de 1, 2, 3 minutos que evalúan básicamente la resistencia cardiovascular, pero nosotros realizando solo el 5-STS podemos ver cómo está la potencia en miembros inferiores, inclusive el riesgo de caída. Un biomarcador importante en la salud del adulto mayor es la velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha mide el tiempo que tarda en caminar una distancia de 4 metros y una velocidad inferior a 0,8 metros por segundo se asocia a un mayor riesgo de caídas y peores resultados de salud. Lo ideal en pacientes geriátricos es que esta velocidad de la marcha sea de al menos 1,2 metros sobre segundos. Entonces, cuando nosotros vemos que la velocidad de la marcha se ve afectada, ya podemos o tenemos un antecedente en la afectación de un biomarcador de salud, que es la velocidad de la marcha. A menor velocidad de la marcha, más riesgo de mortalidad. ¿Sí? Acá tenemos también el Tineti, que evalúa la marcha, el equilibrio, mediante una serie de ejercicios y la dinamometría manual. La dinamometría manual también es un biomarcador de salud. Eh, Cuando nosotros vemos que está mermado este parámetro, nos quiere decir sarcopenia probable y mayor riesgo de mortalidad. ¿Y qué es la dinamometría manual? Mide la fuerza de presión con un dinamómetro, indicador clave de sarcopenia y fragilidad. Acá tengo unos puntos de corte que se usaron en hombres de menos de 27 kilos, indica debilidad o sarcopenia probable, y en mujeres de 16 kilos. Aquí se hacen 3 tomas. Siempre se hacen 3 tomas y se coge la mejor o el promedio, cualquiera de las dos. Estos valores
son los que se usaban anteriormente. Recién salió una guía en las que en las mujeres dicen que tiene que tener menos de 18 kilos para que sea considerada debilidad o sarcopenia probable, y en hombres de 28. Pero estas guías son japonesas. Hay un tema ahí. Al ser una guía japonesa, estamos viendo que es una guía que tiene otro contexto social y económico y va en contra de todo lo que vivimos realmente acá en Latinoamérica, y por eso he dejado estos datos, estos datos de acá que son los anteriores. Porque si bien es cierto, allá pueden tener una mejor calidad de vida, allá tienen un envejecimiento activo. Acá todavía estamos en pañales en cuanto al envejecimiento. Entonces, he usado la guía anterior, no la actual, porque al rato que uno tiene o trabaja en la práctica clínica, se va dando cuenta de que las realidades de muchas guías internacionales no se ajustan o no son totalmente transferibles a Latinoamérica por nuestro cambio de contexto cultural, social, económico. Sí, para la evaluación tenemos un protocolo, el protocolo STEDI, que además de estas pruebas funcionales, es crucial evaluar factores como la polifarmacia, la agudeza visual y auditiva, la hipotensión ortostática, el calzado inadecuado y peligros del hogar, la alfombra, las luces, etcétera. Ya voy a hablar un poco más adelante sobre el protocolo STEDI, que es el protocolo que debemos seguir al evaluar un adulto mayor. Uno de los protocolos que podemos seguir, me gusta bastante este de acá, el protocolo STEDI. Acá hablamos del ejercicio multicomponente, un escudo comprobado. La ciencia es clara. El ejercicio es la herramienta más potente para la prevención de caídas. Varios metaanálisis y guías internacionales respaldan firmemente la eficacia del ejercicio multicomponente. ¿Por qué? Principalmente por tres cositas, ¿no? Uno, la reducción de caídas. El ejercicio multicomponente reduce la incidencia de caídas en un 23 y 40%, según la evidencia más reciente. Imagínense, es una bestialidad, una barbaridad, un 40%, inclusive un 23%, tenemos que ponerla en práctica. ¿Sí? Y dentro de la prescripción del ejercicio, tenemos los ejercicios de balance. ¿Sí? Son programas realizados de más de 3 horas por semana, son altamente efectivos. La progresión son la clave para su éxito. Pero les hago esta pregunta, ¿hacemos en realidad cuando trabajamos con adultos mayores 3 horas por semana de ejercicios de balance? Es bastante cuestionable eso. Muchas veces no trabajamos tan direccionado al balance. Acá hay programas adaptados que trabajan en general, se trabaja en general y tiene bastantísima evidencia. Uno, el Tai Chi. El Tai Chi consta de movimientos rítmicos, ampliando y reduciendo nuestra base de sustentación. Eso va muy bien en el adulto mayor y se recomienda como práctica. Tiene muchísimos estudios que lo respaldan. También tenemos el programa Otago. El programa Otago es neozelandés y se utiliza prácticamente o básicamente para la prevención de caídas. Y tenemos también el BB Frail. El BB Frail son varios ejercicios divididos por niveles que trabajan eh, diversas aristas del ejercicio multicomponente, que básicamente son la fuerza, la estabilidad y la movilidad. Algo interesante acá en BB Frail es que es una herramienta que podemos dar a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, también a los cuidadores, para que ellos puedan hacer los ejercicios de manera segura, porque hay progresiones seguras que se pueden realizar.
Yo no hago tanto en consulta el BB Frail porque siento que faltan muchos componentes. Falta un poquito de añadir fuerza y ejercicios funcionales, pero es una herramienta que se puede usar bastante para dejar, ¿sabe qué? Puede seguir esta rutina, se le puede dejar al paciente o al familiar para que pueda hacerlo sin ningún problema. Y acá al igual les dejo 5 estudios para que puedan echarles un ojo y así vamos avanzando. ¿Cómo diseñamos un programa integral de ejercicios para el adulto mayor? Aquí he dejado varias cositas de las que podemos conversar. Bueno, principalmente lo que se habla hoy en día es la fuerza. Tenemos que trabajar la fuerza 2 a 3 veces por semana con una intensidad del 60 al 80% del RM, priorizando ejercicios para extremidades inferiores. Entendiendo, 60 al 80% de la resistencia máxima. Les hago una pregunta al aire o abierta. En realidad, estamos trabajando con nuestros adultos mayores a una intensidad del 60 al 80% del RM o, yéndonos por otro lado, con un RIR 2, 3. Muchas veces el adulto mayor catastrofiza o se autofragiliza y tiene miedo a coger una pesa. Por eso en diversos programas, como en el BB Frail, no te dan una pesa, te dan una botella de agua. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prescribir para que se pueda trabajar al 60% o al 80% del 1RM? Existen fórmulas que se pueden utilizar, pero directamente en nuestra práctica clínica, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero, de entrada yo no le voy a hacer que mi paciente adulto mayor, a pesar de que tenga las capacidades físicas, levante 100 kilos de peso muerto, porque uno, va a asustarse. Dos, va a tener DOMS en las siguientes sesiones y no va a querer saber nada de nada. Entonces, lo interesante acá es la exposición progresiva, tanto al esfuerzo como a actividades nuevas. Entonces, si al principio, en nuestras primeras sesiones, no trabajamos al 60% de RM, no hay problema. Se puede trabajar incluso aumentando las repeticiones, que es una manera de seguir teniendo la misma intensidad. Si bien no son ejercicios directamente de fuerza, si ya van a ser ejercicios incluso cardiovasculares, pero es una estrategia para trabajar al 60 al 80% de la resistencia máxima. Por ejemplo, si el paciente levanta la barra, que son 20 kilos, y la barra lo hace durante 20 repeticiones. Yo estoy seguro que él va a poder levantar unos 10, 15 kilos más tranquilamente, pero como sé que el paciente al ver el peso va a encontrar una negativa, tengo que irle educando. Entonces, en este caso, lo que se hace es, bueno, se aumentan las repeticiones. No hay vuelta atrás. O sea, se aumentan las repeticiones a pesar de que dentro de la prescripción del ejercicio de fuerza, 20 repeticiones es una barbaridad. Me bastaría con que haga 4 o 5 repeticiones, para mí estaría súper bien. Pero para que haga 4 o 5 repeticiones, eso significa que tiene que hacer con un peso considerable y muchas veces por esa misma fragilidad que sienten o ese miedo que sienten al movimiento, la kinesiofobia, no lo hacen. Entonces tenemos que darle exposición progresiva. La potencia. Les mencionaba en las diapositivas anteriores que la potencia es la primera capacidad que nosotros vemos mermada cuando nosotros tenemos sarcopenia. La potencia es algo fundamental. La potencia es la capacidad de realizar un movimiento en la menor cantidad de tiempo posible. O es la capacidad de realizar una contracción en el menor tiempo posible.
Entonces, nosotros, como fisioterapeutas, tenemos que darle un enfoque en la prescripción del ejercicio directamente a la potencia. Haciendo, por ejemplo, un 5 STS, que estamos trabajando tren inferior, pero estamos trabajando bajo un cierto tiempo. Le damos el tiempo. ¿Sabe qué? Quiero que haga, se pare y se siente en la silla durante 5 ocasiones lo más rápido que pueda. Estamos trabajando potencia. Sí, el balance es fundamental. La OMS recomienda 3 horas por semana. Debe ser progresivo, desafiante, incluyendo tareas duales y superficies inestables. 3 horas a la semana de ejercicios de balance. Es una locura, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar la manera de ser recursivos y trabajar o enseñar diversas actividades para que el paciente no coja y se pare en una pierna y quede así 3 horas, imposible. Tenemos que diseñar programas adaptados a cada persona. En este caso, yo les podría decir que caminen con una bolsa, un suitcase carry, por ejemplo, es un ejercicio también de balance, es de fuerza, pero trabaja balance. Nos iría bastante bien. El dual tasking o las tareas duales son fundamentales en el adulto mayor. Un dual tasking o tareas duales pueden ser, por ejemplo, pararse de la silla y levantar los brazos. Son dos actividades en un mismo ejercicio. También puede ser levantarse de la silla y multiplicar 7 por 8 o decir colores por cada vez que se levante la silla o ir restando de 7 en 7 desde el 100. ¿Qué es una tarea dual? Hacer dos cosas a la vez. Dentro del adulto mayor no es solo hacer dos tareas físicas, sino que se pueden combinar con tareas físicas y cognitivas. Y eso vamos a encontrar mucho mejor, una mayor, una, may- una mejor adherencia al tratamiento, porque también es una forma de darle una dificultad extra al el ejercicio sin hacerla tan compleja, ¿no? La resistencia aeróbica. Se recomienda 150 minutos por semana a una intensidad moderada, un RP 5 o 6 sobre 10. Yo les digo, muchas veces yo ni siquiera cumplo los 150 minutos de ejercicio aeróbico. Entonces, dentro de nuestras sesiones tenemos que programar por lo menos unos 20 minutos al final de cada sesión y recomendar a nuestros pacientes que en casa también lo hagan. Eso sería un programa ideal. Estos puntos son en base a un programa ideal de ejercicios, pero muchas veces no se pueden realizar. Entonces tenemos también que ser realistas y adaptar cada ejercicio de acuerdo a objetivos. Nosotros hablamos en el mundo del adulto mayor, no de un micro, macro y mesociclo. Me gusta llamarlo mejor objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, dentro de la evaluación, yo les digo a mis pacientes, a ver, ¿por qué viene al consultorio? ¿Sabe qué? Me duele la espalda. Perfecto, es el objetivo a corto plazo, bajar la molestia de nuestro paciente. Objetivo a mediano plazo, ¿qué es? ¿Sabe qué? Quiero caminar media hora sin cansarme. Perfecto, eso va a ser nuestro objetivo a mediano plazo. Objetivo a largo plazo puede ser acostarse en el piso y pararse sin dificultad. Entonces, acuérdense, en el adulto mayor no hablamos de micro, macro y mesociclo, que se puede hablar, sí, pero es mucho mejor llevarlo a objetivos. Es mucho más sencillo. Objetivos corto, mediano y largo plazo. Algo que me olvidé mencionar en el balance es el trabajo con superficies inestables. El trabajo con superficies inestables no quiere decir que le voy a parar a mi paciente en un bosú, en un disco inestable, imposible. Simplemente puedo cambiar las texturas del piso, por ejemplo, en una alfombra, en el césped. Con eso ya es una superficie inestable. Inclusive en una cuesta, en una bajada, puede irme bastante bien. ¿Sí? A continuación, lo que les contaba de esta evaluación STEDI, el protocolo STEDI.
La seguridad del participante y el compromiso en el programa son tan importantes como la prescripción del ejercicio en sí. En el protocolo STEADY tenemos tres pasos: el cribado, la evaluación y la intervención. Screen, Assess, Intervene. ¿Sí? En el screen, en el cribado, identificar los adultos mayores con riesgo de caídas. ¿Sí? ¿Cómo identificamos al adulto mayor con riesgo de caídas? ¿Mediante qué? Evaluaciones, observación. Nosotros al rato que hacemos una visita domiciliar, una atención dentro de nuestro consultorio, vamos viendo si el adulto mayor tiene fragilidad, viene con comorbilidades, viene con polifarmacia tal vez, viene con kinesiofobia, cuántas caídas ha tenido el último año. Entonces, nosotros en la evaluación tenemos que tener muy en cuenta eso. La evaluación, evaluar los factores de riesgo modificables. ¿Qué es un factor de riesgo modificable? El calzado adecuado del adulto mayor, las luces de la casa, que en todo sitio debe estar iluminado, la polifarmacia, la desnutrición, son factores que se pueden modificar con un correcto manejo médico. Y pues la intervención, que es implementar intervenciones basadas en la evidencia. Eso es fundamental y no solo incluir programas de ejercicio. Bueno, el ejercicio es lo que nos compete a nosotros, pero el adulto mayor tiene que tener un abordaje multidisciplinario. Nutrición, psicología, geriatría, terapia ocupacional, odontogeriatrías, gerontopsicología, gerontología. Entonces, el adulto mayor tiene que ser abordado desde varias aristas. La supervisión inicial por un profesional cualificado es crucial para enseñar la técnica correcta y asegurar una progresión gradual y segura. Es vital identificar cualquier contraindicación médica antes de iniciar el programa. Acá hay algo interesante. Se habla mucho de técnicas correctas. Yo no hablo de técnicas correctas o no manejo técnicas correctas con los adultos mayores. Simplemente enseño un movimiento. Enseño el movimiento y dejo que el adulto mayor desarrolle, independientemente si lo hace de la manera que yo le enseñé o no. Yo corrijo solo cuando veo que este movimiento, este ejercicio puede llevarme a lesiones. Pero de ahí en adelante simplemente le dejo que el adulto mayor desarrolle de la forma que él se le sea más fácil. Intervengo o corrijo algo solo cuando tenga un objetivo. Yo que sé, mi objetivo es levantar 100 kilos en peso muerto, entonces el uso correcto de la técnica va a ser importante. Pero muchas veces no me interesa la técnica, me interesa la función. En el adulto mayor vamos a dejar de lado la técnica y vamos a primar la función. La función que es lo que muchas veces viene mermada. Acá también les dejo otro código QR que les habla un poquito del protocolo STEDI, un poquito más profundo. Es algo que les recomiendo revisar, que también se pueda aplicar a pacientes no geriátricos. Entonces, es interesante que puedan revisar. Algo crucial en el manejo del adulto mayor es fomentar la adherencia al tratamiento. ¿Cómo? Con metas realistas, socialización, actividades significativas y educación. ¿Qué es una meta realista? Establecer objetivos alcanzables y celebrar los logros para mantener la motivación. Evidentemente, yo les hablaba de objetivos, corto, mediano y largo plazo. Puede ser más de uno, no hay problema. Entonces, si viene un paciente adulto mayor sin poder levantarse de la silla solo, no le voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sprint de aquí a mañana. Entonces, tenemos que ser bastante claros, conscientes y decir las cosas tal cual nosotros vemos y el tiempo de evolución normal de las enfermedades. Entonces, tenemos que estar bastante claros en eso.
La socialización fundamental. Les hablaba que el aislamiento social es casi tan perjudicial como fumarse 15 cigarrillos al día. Así de grave es el asunto del aislamiento social. Promover ejercicio en grupo para fomentar la interacción social y el apoyo mutuo. Acá nos habla incluso hoy en día de Montessori. Montessori que fue diseñado no me acuerdo, María Olinda Montessori, no recuerdo el nombre. Fue diseñado para niños menores de 8 años, si no estoy mal. Y hoy en día también se aplican técnicas de Montessori para el adulto mayor, que va bastante bien, que es importante para la interacción social y el apoyo. Muchas veces se cree que el uso de Montessori es simplemente en base a problemáticas y no, lo que se necesita es establecer objetivos, hacer que nuestras funciones ejecutivas, la manera que planificamos las cosas sean de la manera correcta y dejarle al paciente en sí que desarrolle en base a sus capacidades. ¿Qué es lo fundamental en Montessori? Es ser capaz de aumentar la dificultad y disminuir la dificultad para que se pueda desarrollar cualquier tarea. ¿Sí? Tres, actividades significativas. Integrar ejercicios que sean relevantes y agradables para el individuo. Obviamente, voy a trabajar en base a función, lo que quiere el paciente. No voy a decirle, ¿sabe qué? Pongámonos a correr en la caminadora cuando el objetivo del paciente es levantar en un press de hombros 60 kilos, me invento, o levantarle a su nieto. Entonces, ¿de qué me sirve ponerle a correr si el objetivo de él es levantarle a su nieto? Entonces, tiene que ser relevantes para los objetivos de cada paciente. Y evidentemente tiene que gustarle a la persona. Nosotros tenemos que tener la capacidad de modificar la manera en que realizamos los ejercicios, la manera en que nosotros planificamos ciertas actividades para el día de trabajo con nuestro adulto mayor, para que sea una actividad que le agrade a a la persona. Y bueno, la educación. Explicar los beneficios del ejercicio y la importancia de la prevención de caídas. Ya hablamos que las caídas es un problema de salud pública que mejorando esa arista vamos a tener mucho menor intervención, mucho menos daño en el adulto mayor. Entonces eso es fundamental. Y aquí la parte cognitiva. Eh, Acá vemos un adulto mayor resolviendo un rompecabezas. Es fundamental. Mente activa, cuerpo sano. Más allá de la prevención de caídas, el ejercicio regular tiene un impacto profundo y positivo en la función cognitiva de los adultos mayores. ¿Por qué? Tenemos varias cositas acá. Uno, reducir el riesgo. La actividad física regular disminuye significativamente el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Dos, mejora la atención. El ejercicio aeróbico y de fuerza mejora la capacidad de concentración y mantenimiento de la atención. Tres, memoria de trabajo. Se observa una mejora en la capacidad de retener y manipular información a corto plazo. La función ejecutiva que ya les mencioné un poco antes. El ejercicio contribuye a una mejor planificación, toma de decisiones y resolución de problemas. Eh, Es importante trabajar con metodología con el adulto mayor, conocer un poquito de psicología para poder entender estos conceptos básicos de que manejan mucho ellos, que es la función ejecutiva. Muchos pacientes, nosotros simplemente al conversar en una evaluación, podemos ver cómo está la función ejecutiva, cómo está la memoria de trabajo. Acá tenemos un dato. El Tai Chi, en particular, ofrece beneficios adicionales en tareas duales y control postural, lo que se traduce a una mejora de la función cognitiva y una reducción de riesgos de caídas. Recuerdan que yo les hablé del dual tasking. El Tai Chi lo aplica en todos sus movimientos. Aparte del mantenimiento postural, tienen que hacer diversos movimientos con el cuerpo. Es un dual tasking. ¿Sí? Ahí también les dejo
el artículo que habla un poco del dual tasking para que lo revisen. Y acá tengo 6 pilares para la prevención efectiva. Uno, evalúa siempre antes de prescribir. Si nosotros somos los expertos, dizque en prescribir ejercicio, tenemos que saber evaluar. Utilizar pruebas validadas como el Time Up and Go, el 5STS, velocidad de la marcha, dinamometría manual, junto con la evaluación de factores de riesgo adicionales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La polifarmacia, el aislamiento social, la desnutrición, entre otros. Hay bastantísimo que se puede hablar. Entonces, en una evaluación es importante pruebas validadas y factores de riesgo. Dos, balance. Tiene que ser desafiante y más de 3 horas a la semana. El entrenamiento de equilibrio debe ser constante, progresivo y adaptado para mantener el desafío. Independientemente cómo lo hagan, tiene que ser progresivo y adaptado a cada persona, que es lo que se maneja hoy en día con el ACP, la atención centrada en la persona. Trabajar fuerza 2 a 3 veces por semana, en especial de miembros inferiores. ¿Por qué? Porque nos interesa la autonomía de nuestros adultos mayores. Pero sin embargo, se tiene que trabajar global, pero poner un poquito más de énfasis en tren inferior. ¿Para qué? Como les mencionaba, para la autonomía. Prioriza el fortalecimiento de extremidades inferiores, crucial para la estabilidad y la movilidad. 4, añade potencia progresiva y segura. Ahí hablamos también que lo recomendable es trabajar del 40 al 60% del RM en los trabajos de potencia. Puede ser el pararse y sentarse en la silla con algo de peso, puede funcionar bastante bien. Puede funcionar subir gradas con peso. Yo que sé, subir 5 gradas con peso puede funcionar también bastante bien. Aplicar el protocolo STEDI, el cribado, la evaluación y la intervención para una gestión integral del riesgo de caídas y el ejercicio que protege al cuerpo y la mente, porque acá tenemos, mejora la atención, reduce el riesgo de demencias, mejora la memoria de trabajo y mejora la función ejecutiva. Y pues con esto he terminado mi presentación. Muchas veces tenemos que ser bastante concisos y he tratado de ser bastante conciso y simple, aunque el manejo del adulto mayor no es tan simple, no es tan sencillo como lo he tratado de manejar acá. Entonces acá les dejo las 3 preguntitas. ¿Cómo podemos identificar de forma rápida y con evidencia que adultos mayores tienen mayor riesgo de caídas? Ya tenemos algunos test validados, los biomarcadores de salud, como es el tema, velocidad de la marcha, dinamometría manual, test validados del Tinetti, el Time Up and Go, el 5STS. ¿Qué tipo de ejercicio y en qué dosis es realmente efectivo para prevenir caídas y mejorar la calidad de vida? Se habló del ejercicio multicomponente, y ya les di los 6 pilares fundamentales dentro de la prescripción. ¿Y de qué manera el ejercicio no solo fortalece el cuerpo, sino la mente del adulto mayor? Pues hemos hablado acá. Uy, ya se me fue. Mejora la función ejecutiva, mejora la memoria de trabajo, etcétera. Y pues con eso creo que hemos terminado la presentación de hoy. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, sí, hay alguna pregunta por ahí. Buenas noches con todos. Yo tenía una pregunta tal vez. Dime. Bueno, enfocado, bueno, aparte de la protocolos de los ejercicios y todo, digamos, para poder potenciar aún más el rendimiento o la rehabilitación hacia el adulto mayor, ¿podría ayudar algún suplemento, algo que tal vez le dé, que muchas veces se ve que
no tienen energía, como que a veces estresados o cuando se les pone a hacer algún ejercicio. Claro que sí, mira, verás, dentro del protocolo STEDI, el manejo médico tiene que ir directamente farmacológico y con vitaminas. Se recomienda en todo paciente geriátrico la suplementación con vitamina D. Para esto se tiene que hacer exámenes de vitamina D, vitamina B12 principalmente. Cuando el tema médico está resuelto, podemos recomendar también la creatina. La creatina, si bien es cierto, sí, salió un estudio reciente que sí sube los niveles de creatinina, mas no daña función renal. Entonces la creatina va bastante bien, los omegas van bastante bien, pero evidentemente si nosotros tenemos una dieta adecuada, no las necesitamos. Lo que sí se recomienda en pacientes con sarcopenia o con riesgo de sarcopenia es la suplementación con proteína. Sí, sí, gracias. Bueno, en ese punto también quería recalcar, o sea que sí es seguro el consumo de creatina, porque yo en Sí, mi es consulta seguro. tengo muchos pacientes, buenos pacientes geriátricos y también pacientes diabéticos ya de la tercera edad, entonces son un poquito complejos, a lo menos otros pacientes con, a lo menos cuando son de Parkinson, de todo eso, entonces siempre ellos reflejan, por ejemplo, cuando quiero hacer una actividad física, que el cansancio, ese, como que a veces la pesadez en el cuerpo, ¿no? Sí, en pacientes parkinsonenos tenemos que manejar bien los tiempos de descanso. Cuando se recomienda la suplementación con creatina, se tiene que aumentar la ingesta de líquidos. Entonces, todo eso nosotros tenemos que hacer en nuestra evaluación, ver cuánta agua consume durante el día, cuántas veces va al baño, cuántas horas duerme. O sea, hay muchas, muchas cosas que tenemos que nosotros evaluar. Generalmente viene esta evaluación ya dada por el geriatra. Si es que nosotros abordamos un adulto mayor de manera primaria, o sea, que viene directamente a donde nosotros, tenemos la obligación de hacer estas preguntas. Tenemos que preguntar de cabo a rabo qué medicinas toma, cuántas horas duerme, si duerme bien, si toma alguna medicina para dormir, si toma suplementos, el líquido, la hidratación que es fundamental. Bueno, en fin, bastantísimas otras cosas. Sí, sí, así es. Es muy extenso, pero que a veces algunos, a veces el agua misma, a veces no toman, no les gusta tomar ya casi a los ancianos, y ahí es un punto Yo en en los contra. casos que tengo pacientes que tienen resistencia a tomar agua, y no tienen ninguna contraindicación cardiovascular para la ingesta de líquidos, lo que suelo recomendar a la familia es la ingesta de agua de coco que tiene bastantes sales y minerales o directamente la suplementación con suero oral. Si es que es un paciente diabético, hay que tener cuidado. Hay que hacerlo esto bajo criterio médico. Necesitamos, si es que tenemos alguna duda, preferible preguntar al médico de cabecera. Ujú. Aunque hay Perfecto. electrolitos, hay bebidas isotónicas que pueden tomar los adultos mayores con diabetes, por ejemplo, pero tenemos que tener, ¿cómo se llama? Bastante criterio al recomendar. Exactamente. Gracias, Mike. ¿Algo más?